bueno, cierra tus ojos, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Y dile: Dios, revélame de tu palabra. Dile: Dios, abre mi entendimiento para que yo pueda entender, pueda comprender lo que hoy tú quieres hablar a través de esta palabra. Señor, hoy te damos gracias por este día. Bendecimos a cada persona que está en este lugar, que ha venido con un corazón hambriento, con un corazón dispuesto, con un corazón receptivo. Yo creo, Señor, que cada uno de tus hijos es una tierra buena, en la cual tu palabra, Señor, será sembrada y dará mucho fruto. Así te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Y bueno, pues nada más recordarles, al final pueden pasar a depositar su diezmo, su ofrenda. Y seguimos con nuestra serie de cimentados. ¿A cuántos Dios les ha hablado en este tiempo? Sinceramente. En verdad han sido temas que han sido muy profundos y que son pues el cimiento de nuestra vida cristiana. Necesitamos ser cimentados en Jesús y por eso es importante leer la palabra. Yo veía apenas un video en la cual una persona que había tenido mucho éxito empresarialmente, había dicho que él empezó, que uno de los éxitos por los cuales él se motivó a conquistar era porque él hizo una dinámica. Él primero se sentó, se relajó en un lugar y empezó a pensar cómo quería que su vida fuera, cómo quería vivir él en ese momento. Y cuando él lo imaginó, dice que lo que hizo después fue escribirlo. Y que cuando él escribió cómo él quería vivir, dice que esa persona, cuando ya lo escribió, empezó nuevamente a leer y a repetirse hasta convencerse que podía tener ese estilo de vida que quería. Y que al final de cuentas, nuestra mente tiene una capacidad tan impresionante para poder recibir un mensaje, que cuando esa persona empezó a leer todos los días cómo quería vivir, dice que en su mente se creyó lo que él estaba escribiendo y que él conquistó esa vida que él quería tener. Y cuánto más nosotros, si nosotros estamos leyendo la palabra, estamos recibiendo de la palabra, y Dios nos está diciendo en la palabra cuál es la vida que nosotros podemos llegar a tener. Y si nosotros la estudiamos, por eso el devocional es muy importante, el escribir, que cuando Dios te da una palabra, una promesa, tú la puedas anotar. Y cuando tú la estés repitiendo y leyendo, tú puedas creerte que en verdad Dios te quiere bendecir. Y que cuando tú estés convencido y esa palabra produce fe en ti, tú puedas conquistar lo que la Escritura está diciendo sobre tu vida. Sabes, yo en esta iglesia he visto personas que han conquistado negocios, que han conquistado familias, que han conquistado muchas cosas, pero porque se atrevieron a creerle a la palabra de Dios. La Biblia dice: al que cree, todo es posible. Entonces, si tú empiezas a creer la palabra de Dios, todo puede ser posible. Como decía Jesús, lo que para los hombres es imposible, para Dios no hay nada imposible. Entonces, recuerda que pues nuestro caminar es por fe y no por vista. Y la fe es creer en algo que no vemos. Es difícil, ¿sí o no? Pero así es la fe. Entonces tenemos que hacerlo en este tiempo. Y bueno, en esta mañana yo quiero compartirte este tema que se llama ¿cimentados en qué? En su provisión. Y yo quiero que realmente tú puedas entender lo que la palabra quiere hacernos entender con este mensaje. Fíjate, quiero que si me pueden acompañar al libro de Ageo, capítulo 2. Ageo, capítulo 2, verso 8. ¿Cómo dice la palabra de Dios?
Dice, mía es la plata y mío ¿qué? Es el oro, dice Jehová de los ejércitos. En la Biblia podemos encontrar, y también nos dice, que todo lo que está en este mundo fue hecho por Él. ¿Y fue hecho para qué? Y ese es un principio que debemos entender. La Biblia también nos habla que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero cuando nosotros entendemos que todo lo que está en este mundo, dice, fue hecho por Dios y fue hecho para Él, nosotros entendemos que nada de lo que tenemos nos pertenece. La Biblia nos habla acerca del afán. ¿Qué es el afán? Alguien que pueda decir, ¿qué es afán? A ver, googleenlo. Les doy chance que saquen el celular para googlear. ¿Qué significa el afán? Porque la Biblia dice, para nada estéis afanosos. A ver. A ver otra vez, ¿deseo qué? Deseo intenso que mueve a hacer una cosa. ¿Cuántos realmente a veces somos necios en obtener algo que realmente anhelamos? ¿Cuántos han sido necios? A ver, levanten la mano. Mujeres que cuando ven una bolsa dicen, híjole, no sé cómo la voy a hacer, pero la voy a tener. O hay un vestido que les gustó, no sé cómo, pero lo voy a tener. Nos afanamos mucho, ¿sí o no? Nosotros como hombres vemos un carro, vemos una moto, vemos algo que nos gusta, yo lo quiero. Y a veces el afán produce meternos en situaciones de las cuales después nos estamos arrepintiendo. Vemos algo que nos gusta pero que no lo necesitamos. No, pues lo sacamos a crédito al fin y hacemos cuentas. No, pues si le vendo a tal, voy a sacar tal. No, si me alcanza, órale, vámonos. Y por ejemplo, ahorita en estos meses que ha estado tranquilo, aquellos que se afanaron en comprar algo, ahí están sufriendo, ¿sí o no? Y por eso a veces vienen las deudas. La Biblia dice que a David le llegaron personas endeudadas, amargadas en espíritu. Y te das cuenta que a veces el afán de obtener cosas es porque no somos felices, es porque tratamos de llenar vacíos. Y por eso es importante que entendamos que todo lo que es de este mundo dice que fue hecho por Dios. Obviamente, por ejemplo, Dios no hizo este micrófono, le dio la capacidad a un hombre para que pudiera realizarlo. Pero la materia prima proviene de esta tierra. El oro es una materia prima que está en la tierra, ¿sí o no? La plata es una materia prima que está en la tierra, ¿sí o no? El petróleo es una materia prima que está en la tierra, ¿sí o no? El agua es una materia prima que está en la tierra, ¿sí o no? Y te das cuenta, todo lo que el hombre ha hecho lo ha producido a causa de sacar de la tierra cosas que le pertenecen a Dios. Por ejemplo, la madera, ¿de dónde proviene? De la naturaleza, proviene de la tierra, es un fruto de la tierra. Los metales, todos provienen de la tierra. Los lentes que tenemos, la ropa que tenemos, ¿de dónde viene? El algodón, ¿de dónde viene? A ver, ¿de dónde viene el algodón? De las plantas. Las medicinas, ¿de dónde vienen? Las sustancias. Las enchiladas que nos gustan, ¿de dónde vienen? Del maíz, de la tierra. Dirían ahí, el puerco que te tragaste, ¿de dónde viene?
Es un fruto de la tierra. Y Dios nos da la capacidad, nos da el talento para desarrollar. Di conmigo, Dios me da el talento para desarrollar. Y sabes, así pasa en el ministerio. Sabes, las almas son de Dios. A nosotros Dios nos da la capacidad de poder pastorear, de poder dirigir. Y a veces, ¿sabes qué es lo más increíble de todo? Que a veces no tenemos la capacidad, ni somos los mejores, pero Dios va capacitando en el camino. Por ejemplo, yo te digo, yo no tengo una experiencia en ser pastor. Yo no tengo experiencia, pues, porque no es quizá en aconsejar un matrimonio porque no estoy casado, pero Dios me ha dado la capacidad y me ha capacitado para poder hablar con matrimonios, para poder estar al frente de una iglesia, para poder predicar, para poder tener autoridad. Y créeme, eso es algo que solamente Dios da. Dios da la capacidad. Pero yo entiendo que todo esto no es mío, sino es de Dios. Y en cualquier momento, si Dios quiere, Él puede quitar. Dice la Biblia que Él quita y pone. Y todo, por eso debemos entender que todo lo que está en este mundo, todo lo que tienes, proviene de Dios. Y por eso dice aquí, mía ¿qué? Es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. En otras partes de la Biblia dice que de Él es la tierra y su plenitud. Entonces, ¿por qué nos afanamos en querer conquistar algo que no nos pertenece? Porque a veces es más nuestro ego, nuestro orgullo de querer decir, yo conquisté esto, yo obtuve esto, yo tengo esto. Y por eso Dios escoge personas humildes. Por eso a Dios le agradan las personas que tienen un corazón sencillo. Personas que no tengan su mente en las cosas de este mundo, sino que tengan su mirada en las cosas de allá arriba. Y por eso, para entender y ser cimentados en su provisión, debemos entender estos principios que son muy importantes. Y fíjate, vamos a leer otra parte en la palabra de Dios. Y algo que te decía era que si a veces no podemos ver la provisión es porque no tenemos o no somos felices con lo que tenemos y anhelamos más. Quiero que me acompañes al libro de Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 6. Hoy vas a aprender principios que dicen la palabra de Dios. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada ¿con qué? Con contentamiento. Hoy hazte esta pregunta y respóndela dentro de ti. Y la pregunta es, ¿eres feliz? ¿Sí o no? Aquí no hay medios términos. Pero no te expongas, ahí respóndela a ti mismo. ¿Eres feliz, sí o no? Y analiza por un momento, reflexiona, ¿por qué si eres feliz o por qué no eres feliz? Si tu respuesta está en cosas que, si eres feliz por cosas que tienes, déjame decirte, estás equivocado. Dice aquí la palabra, pero gran ganancia es la piedad acompañada ¿de qué? De contentamiento. Que si nosotros estamos demostrando amor, estamos demostrando piedad, estamos demostrando algo, lo tenemos que hacer ¿con qué? Con contentamiento. Porque ¿de qué sirve que digas, no, pues yo le voy a ayudar a esta persona? Y que dentro de ti digas, hijo, pero eran 500 pesos que me iban a servir para comprarme esto. Ahí tú estás ejerciendo una piedad sin contentamiento. O cuando se trata de dar a la iglesia, híjole, es que
si el pastor viera en qué necesidad estoy y me está pidiendo que ofrende y diezmo. Dice aquí, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Vamos a seguir leyendo. Dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. ¿O quién se trajo terrenos cuando nació este mundo? ¿Quién se trajo billetes o cuando nació en este mundo? ¿Cómo venimos cómo nacemos en este mundo? Sin nada, ¿sí o no? Y qué casualidad que también nos vamos de este mundo sin nada. Y es algo que vemos, pero que a veces no logramos comprender. ¿Eso qué significa entonces? ¿Cuál es la conclusión de que llegamos al mundo sin nada y nos vamos al mundo sin nada? Que nada de este mundo nos pertenece. Así de simple, así de sencillo. Pero en el transcurso de esta vida, Dios nos da la oportunidad, como dicen algunas partes, de hacer riqueza, nos da habilidades, nos da gracia para poder emprender, para poder hacer. Pero a veces nos desenfocamos que todo eso le pertenece a Dios. Y cuando Dios nos habla en el área del dar, es ahí cuando nos duele, porque creemos que sí, nuestro esfuerzo, nuestra capacidad ha logrado el fruto que tenemos. Ahora imagínate esto, si no hubiera agua, si no hubiera madera, si no hubiera minerales, ¿qué podrías conquistar? Si no tuvieras dinero, ¿qué podrías hacer? ¿Qué podrías obtener? Y por eso Dios al pueblo, cuando estaba en esclavitud, le quiso hacer entender que Él era un Dios poderoso. Y por eso les dijo, con mano dura los voy a sacar de Egipto para que ustedes vean quién soy yo. Para que ustedes conozcan al yo soy. Y fíjate lo que dice aquí, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda que nada podremos sacar. Yo quiero que tú entiendas este principio, que por más que logremos conquistar cosas, nada nos podemos llevar de este mundo. Solamente a la eternidad se va tu espíritu. Y depende de las decisiones que tú tomaste, tu espíritu se va a una eternidad que es el cielo o el infierno. No hay términos medios. No te quedas deambulando ahí, no reencarnas como un colibrí ahí visitando el jardín de tus seres que no. Tu espíritu se va a una eternidad. El siguiente versículo, por favor. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Y subraya este versículo. Dice, así que teniendo sustento y abrigo, ¿estemos qué? Contentos con esto. Fíjate lo que la Biblia nos exhorta a cómo estar contentos. ¿Con qué cosas simplemente tenemos que estar contentos? ¿Con qué? Teniendo sustento y abrigo. Pero ¿sabes qué es lo que no entendemos a veces? Que no somos felices con estas dos cosas. Teniendo sustento, teniendo que comer, teniendo que vestir. Y es ahí donde nuestro afán viene y produce un orgullo en nosotros que poco a poco nos va desenfocando de cómo realmente tenemos que estar contentos. Cuando tú no obtienes algo que quieres, ¿cómo es tu comportamiento? Te frustras, te enojas. Haz la prueba con tus hijos. Ellos te piden un Xbox, pero si les regalas un Tetris, ¿qué te van a decir? Es que yo no quería esto. Pero ¿qué pasa cuando tú le das ese Xbox? ¡Wow! No manches, el último Xbox.
Y ahí nos damos cuenta que hemos sido educados para que cuando cumplimos nuestros deseos, ahí sí mostramos felicidad. Y cuando la Biblia aquí nos está diciendo que así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. En otras versiones dice la palabra, si tenemos solamente con qué comer y con qué vestir, que con eso sea suficiente. Pero ¿sabes cuál es la realidad de nosotros? Que esas dos cosas no son suficientes. ¿Sí o no? Porque pues claramente cada uno de nosotros aspira a tener una buena vida, ¿sí o no? ¿Quién quiere tener una buena vida? ¿Quién quiere vivir cómodamente? La verdad, pues yo sí. Si tú no, pues no sé qué pienses, pero yo sí. Pero a veces, cuando nos desenfocamos de este principio, empezamos a desear cosas que van afectando nuestra mente y nuestro corazón. Y por eso a veces no podemos ver a Dios como un Dios proveedor. Y quiero leerte una historia que está en el libro de Génesis. ¿Sí están anotando estos versículos? Génesis, vamos a ir al Génesis capítulo 42. Porque, ¿sabes? A veces creemos que la provisión consiste en que Dios nos tiene que mandar muchas veces. ¿Sí o no? Por ejemplo, en el caso del pueblo que estuvo como esclavo, Dios sí suplió, enviaba maná, enviaba aguas, les enviaba carne, pero porque el estado del pueblo era un estado de esclavitud. Les hago una pregunta, ¿alguno de ustedes es esclavo? Nos hacemos esclavos del pecado, pero Dios, cuando nacemos en libertad. Obviamente ahorita estamos en unos tiempos que son diferentes. Hace cientos de años atrás, donde sí había esclavitud, donde personas eran compradas para ser esclavos, pero hoy estamos en otro momento de la historia muy diferente. Y yo quiero que a través de esta historia, de esta familia, tú puedas entender lo que estaba pasando. Génesis, ¿qué les dije? Vamos a leer esta parte de la palabra. Dice, viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿qué les dijo? ¿Por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos, ¿qué? Vivir y no muramos. Dice, y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Dice, mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Dice el verso 5, vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque ¿qué había en ese momento de la historia? Dice, había hambre. O sea, vemos que desde tiempos muy pasados, también en la tierra había pandemias. En verdad yo no me puedo imaginar si en estos tiempos nos agarra una pandemia donde no hay alimentos. ¿Qué harías tú? ¿Te cocinarías al firulais por ahí? Dirías, con el perdón de Dios, firulais, pero pues no hay para comer. En esta pandemia del 2020, quizá no hubo tanta economía, pero yo he escuchado a muchas personas que dijeron, pastor, gracias a Dios, nunca nos faltó un plato para comer. ¿Sí o no? Ahora imagínate que en este mundo atravesemos una pandemia de hambre. Sería un desastre total. ¿Sí o no?
La pregunta sería, ¿qué estarías tú dispuesto a hacer para llevar alimento a tu hogar en un mundo donde faltara comida? Es una pregunta muy fuerte. Y sabes, aquí había una tierra. Por eso las personas que estamos con Dios tenemos un propósito. Yo te compartí el domingo pasado que qué culpa tenía José de que fuera abandonado, que fuera vendido, que fuera rechazado por sus hermanos, que sufría injusticia. ¿Sabes por qué? Porque tenía un propósito de salvar a su familia. Así que si tú y yo estamos con Dios, tenemos un propósito. Que aunque tú digas, pastor, estoy viviendo pérdidas, estoy viviendo aflicciones, estoy viviendo enfermedades, créeme, todas esas cosas funcionan por un propósito. Y aquí vemos que el Padre les dijo que andan mirándose entre ustedes. Mírense por un momento ustedes. ¿Qué se andan mirando entre ustedes? A ver. De seguro, ¿ya viste el peinado de la hermana? Ay. ¿A qué estilista fue para no ir? Ay, ¿a poco no? Cuando viene una persona a la iglesia, primero como que la escaneamos, así. ¿Ya viste sus zapatos? ¿Ya viste cómo se combina? ¿Ya viste lo greñudo lo que está? Y era lo que pasaba en la familia de Jacob. Si te das cuenta, Dios había hecho un pacto con Jacob, ¿sí o no? De hecho, el pacto que Jacob hizo con Dios consistía en que si él le bendecía, Jacob le iba a dar los diezmos de todo, ¿sí o no? Y en este momento de la historia estaban atravesando una pandemia. Y Dios, aunque tenía un pacto con Jacob, no le estaba proveyendo, órale, ahí te van 100 monedas de oro, órale, ahí te va a brotar de la tierra eso. No había una pandemia en la tierra. Y Jacob entendió que también él se tenía que movilizar. Repite conmigo, movilizar. A veces estás de flojote en tu casa ahí. Ay, Señor, no tengo trabajo. Padre, envíame dinero, Señor. Pero ¿qué estás haciendo tú? ¿Tú piensas que Dios va a traer al gerente de Coppel, al gerente de Electra, va a tocar la puerta de tu casa y mira, Dios me envió para decirte que ya tienes trabajo? No, uno es el que se tiene que mover, ¿sí o no? Por ejemplo, ahí en el negocio trabajo con mi hermano y mi hermano es una persona que se desespera estar mucho tiempo en el local sin hacer nada. Entonces lo que él hace, él empieza a agarrar muestras de las cosas que tenemos y se sale a vender. Y cuando él llega, pues ya tenemos pedidos. Pero si no hiciera nada, ¿qué pasaría? Ahorita en el Centro Joyero, entre semana, no hay ni un alma que se vaya a parar. Y hay personas que están esperanzadas pues de, híjole, pues ahora sí voy a vender alto, pero no hay gente. ¿Y qué tenemos que hacer? Movernos. Pero a veces tenemos esa idea equivocada de que Dios te va a sorprender con una faja de billetes afuera de tu casa y te va a decir, mira, lo que me encontré, wow, Señor, amén, aleluya, un testimonio. No, tenemos que movernos. Dile a la persona que a tu lado, tenemos que movernos. Y yo quiero que tú entiendas esto, porque a veces también las personas tienen la idea de que porque aportan a la iglesia y dan diezmo y ofrenda, le tuercen la mano a Dios diciéndole, Dios, me tienes que proveer, me tienes que cumplir lo que acordamos. Y por eso esta historia es el claro ejemplo de que Jacob hizo un pacto con el mismo Dios, que él le dijo, todo lo que yo tenga, el diezmo te daré para ti. Pero en este momento de la historia, en esta situación, había una pandemia de hambre. Y no vemos a Jacob diciéndole, Dios, ¿qué pasó con el pacto? Dios,
¿me estás fallando? No, Él puso a movilizar a sus hijos, porque Él escuchó que en la tierra de Egipto había trigo y estaban vendiendo alimento. ¿Y qué hizo con sus hijos? Los mandó. Y nosotros debemos entender que también a veces Dios sí quiere proveer, pero nosotros somos flojos. Que Dios sí quiere bendecir, pero nosotros nos estancamos. Que a veces Dios sí quiere abrir puertas, pero nosotros no tocamos puertas. Te digo, son casos totalmente diferentes. La situación que vivió el pueblo de Israel cuando salió de Egipto a este caso que te estoy mostrando. Créeme, ha habido misioneros que han dado testimonios de cómo Dios ha provisto de cosas sobrenaturales para proveer para alimentos, personas que tienen en diferentes naciones campamentos donde reciben a niños huérfanos, donde reciben a personas y sin tener nada, que Dios hace milagros, porque Dios también así es, Dios se manifiesta proveyendo. Y estoy seguro que también Dios se ha manifestado en alguno de ustedes con provisión que nunca esperaban. Pero debemos entender que también nosotros tenemos que movilizarnos. Tenemos que entender los tiempos que estamos viviendo. Son tiempos de violencia, tiempos difíciles, pero no podemos estar cruzados de brazos, esperar a que pues suceda algo. No, tenemos que hacer que las cosas sucedan. Entonces dile al vecino, tenemos que movernos, tenemos que movilizarnos. ¿Y sabes qué es una gran verdad? La necesidad te obliga a salirte de la zona en donde te encuentras, ¿sí o no? Yo he escuchado testimonios de parejas que decían, no, pues es que a veces no teníamos ni para comer. Y esa necesidad nos obligó, ¿qué? Pues a movernos, a buscarla. Y así en este tiempo, los hermanos descendieron a Egipto. Y sabes, ahí Dios tenía un doble propósito: guardar a la familia de Jacob y traer una reconciliación en el hogar. En un momento de sufrimiento, de pandemia. Por eso te digo, yo no sé qué situación estés pasando el día de hoy, pero Dios tiene un propósito con todas esas cosas que pasan. Hay personas que en estos días han sufrido pérdidas. Silvia, Armando tuvieron pérdidas. A veces uno no tiene las respuestas para poder explicar el por qué pasan esas situaciones. Armando me decía, pastor, es la primera pérdida que tenemos como familia Gama. Él me decía que son 10 hermanos, imagínate. Me decía, es la primera pérdida que nosotros sufrimos como familia, no sabíamos qué hacer, no sabíamos cómo reaccionar. Pero sabes, tarde que temprano a todos nos llegan las pruebas. Seas rico, seas pobre, seas trabajador, seas güero, seas moreno, seas alto, chaparro, seas gringo, seas mexicano, seas europeo, a todos nos llegan las pruebas. ¿Cuántos han pasado por una prueba de enfermedad? Levanten la mano. ¿Se siente bonito? ¿Sí o no? Me hablaba apenas una persona en estos días diciéndole que está en el hospital, ya tiene como 4 días, que su hija tiene complicaciones para tener a su bebé. Decía, pastor, ya no aguanto. En verdad pónganse a orar. Le digo, pues brother, sí estoy llorando. Pero es que a veces las pruebas te desgastan, ¿sí o no? Yo recuerdo cuando nació mi sobrina Sara, ella tenía un problema con la bilirrubina, algo así. Y ella estaba en terapia intensiva. Y sabes, cuando estábamos ahí, me llegó la misma sensación que estuve con mi madre esos 6 meses, una sensación de cansancio, de desesperación, de oír simplemente malas noticias, que es muy, muy desgastante. Y yo decía, pues Señor, si tú permitiste que esta bebé naciera, pues sálvala.
Y a veces cuando te encuentras en enfermedad te desgasta mucho, y más para las personas que están teniendo cuidados para sus enfermos, ¿sí o no? Si tú hoy estás atravesando un problema familiar en el cual emocionalmente ya te tiene desgastado el comportamiento de tu cónyuge, de tus hijos, obviamente también eso te desgasta, ¿sí o no? ¿Cuántos han sufrido un desgaste emocional por algún miembro de la familia? ¿Se siente bonito, sí o no? ¿Se siente uno cansado, sí o no? Por ejemplo, en lo económico, ¿cuántos han pasado por algún problema económico? Levanten la mano. ¿Cómo te sientes? Mira, a lo mejor tú ves que mes con mes todo marcha bien aquí en la iglesia, pero ha habido meses, te digo que ya me están saliendo canas por aquí, que yo digo, Señor, ¿cómo le vamos a hacer? Por ejemplo, el mes pasado yo vi que no estuvo muy bien la economía aquí en la iglesia. Yo decía, Señor, y me salió, ahora me están saliendo aquí, adelante, canita. Y también por una que otra oveja rebelde ahí que no quiere agarrar la onda. Pero pues te preocupa la situación. Y cuando yo estaba haciendo este mensaje decía, ¿por qué te afanas? ¿Por qué nos afanamos? Y Dios me decía, pues si realmente, o sea, no lo deseo, ¿verdad? Pero si algún día se llega a sobrepasar todo, pues todo tiene una solución. Pero a veces nos afanamos tanto en querer demostrar, en querer decir que estamos bien, que todo marcha bien, cuando la verdad necesitamos tener más fe para confiar en Dios y movilizarnos. Y dice la Biblia, resumiendo toda esta historia, dice que José les dio alimento a sus hermanos, que compraron alimento, y que José les regresó el dinero a sus hermanos. Y que ellos mismos se sorprendieron cuando abrieron sus costales, que ahí estaba el dinero con el que habían comprado las cosas. Y a veces Dios utilizará personas, Dios utilizará medios para que tú te sorprendas de la misericordia que Él tiene sobre tu vida. Pero también nosotros debemos estar dispuestos a entregarle todo a Dios, a no afanarnos con nada que no nos corresponda, para que nosotros podamos tener la revelación de que Dios es un Dios proveedor y que nunca va a fallar. Amén. Quiero que me acompañen, vamos a estar viendo versículos, Mateo capítulo 6, verso 26. Mateo capítulo 6. Bueno, vamos, 25, por favor, uno antes, porque aquí habla de lo que estábamos hablando. Dice, por tanto, os digo, no os afanéis, ¿por qué? Por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial, ¿qué? Las alimenta. Y la Biblia nos hace una pregunta. Dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Y aquí la Biblia nos habla de una dependencia de Dios, que Dios tiene el control de su creación. ¿Sabes? A pesar de que el hombre hemos contaminado esta tierra, la tierra sigue produciendo fruto, la tierra sigue produciendo agua, la tierra sigue produciendo oro, plata, minerales. Estaba viendo que no sé dónde encontraron un yacimiento de oro grandísimo. Aquí hablaban de que México ya se estaba acabando el petróleo y ahora salieron con la onda de que tenemos mucho litio, ¿sí o no?
Entonces vemos cómo la tierra produce su fruto constantemente y sobreabundantemente, y nosotros estamos afanados. ¿Sí o no? ¿Y qué es lo que la Biblia dice en el verso 25? Subráyalo para que tú lo medites en este tiempo. Dice, por tanto os digo, y era algo que Jesús dijo, en algunas Biblias está en letras rojas. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Vamos a Filipenses capítulo 4, verso 19. Filipenses capítulo 4, verso 19. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria, ¿qué? En Cristo Jesús. Hoy yo te invito a que tú empieces a ser feliz con lo que tienes. En primer lugar, empieza a ser feliz con la familia que tienes, porque todo empieza desde ahí. ¿Cuántos de nosotros quizá no lo decimos por fuera, pero por dentro anhelamos tener otra familia? Los casados, híjole, si me hubiera casado mejor con el otro. Híjole, si me hubiera casado con aquel que, no sé. Se ríen porque lo han pensado, ¿sí o no? O híjole, si hubiera sido el hijo de Bill Gates, no. O si hubiera sido el hijo de un jeque. No sé. Pero pues no. Dios te plantó donde tienes que estar. A veces dices, no, si estuviera en Estados Unidos chambeando, no, si tuviera la oportunidad, no. Uno va creando sus oportunidades. Con fe, con perseverancia y con trabajo se pueden lograr muchas cosas. Por eso yo animo a los que emprenden, no se desanimen, confíen en Dios, tengan fe. A los que ya tienen, pues aprendan a administrar. Porque todo es un regalo por parte de Dios. Y si Dios te ha dado habilidades, te ha dado capacidades, te ha dado dones y talentos, utilízalos para bendecir a los demás. Dice, ¿cómo dice? Filipenses, ¿qué? Dice, y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Sabes por qué Dios bendijo a Jacob? Porque vio fe en él. ¿Sabes por qué Dios bendijo al pueblo de Israel, aunque no lo merecía? Porque vio fe en Moisés. Dios te va a bendecir si puede ver una fe auténtica en ti. Amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a Dios? Salmos 81:10. Salmos 81:10. Aquí recordaba David una parte, palabras que Dios decía, yo soy Jehová, que tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto, dice que abre tu boca y yo la llenaré. De hecho Jesús en el sermón del monte decía, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán ¿qué? Saciados. Y a veces no nos damos cuenta que tenemos hambre y sed de justicia, pero de nuestros propios deseos y voluntades, y por eso no podemos ver nada de lo que nosotros estamos haciendo. Por eso Dios te cambia los planes, por eso Dios te cambia las circunstancias. Yo creo que el propósito de Dios para con José en este caso era levantarlo como gobernador. Pero ¿cómo se sentía José? No, pues yo soy el consentido. No, yo soy el que recibe visiones, el que recibe sueños. Hermanos, ¿qué creen que soñé?
que el sol, las lunas y las estrellas se inclinaban delante de mí. Yo soy especial. Y quizá esos sueños eran verdad, pero quizá dentro del deseo de la voluntad de José se le estaba subiendo el ego. ¿Qué decía José? Miren mi túnica de colores y miren sus vestidos rascuachos oliendo a ovejas y a no sé qué. Quizá sus planes cambiaron. De ser el junior, de ser el consentido, pasó a ser el más menospreciado. Pero ahí fue cuando Dios lo tuvo que formar a través de injusticias, a través de cosas que no eran agradables para él, para que pudiera llegar a ser gobernador. Quizá tus planes decían, no, pues mira, aquí todos me la persinan, dirían por ahí. Yo soy bien fregón en esto, yo tengo habilidad en esto. No, Dios ya me habló que me va a bendecir, Dios ya me habló que voy a hacer la maravilla envuelta en huevo. Y Dios ve tu corazón, ahí dice, mira tus deseos. A ver, ahí te va la enfermedad, ahí te va la pruebita. Y cuando menos lo pensamos, ahí estamos tirados en el suelo llorando, ay Señor, ayúdame Padre. Pero es porque tú necesitas ser formado. En el caso al principio de Salomón, si Dios te dijera el día de hoy, pídeme lo que quieras, que te lo voy a conceder, ¿qué pedirías tú? No, $1,000,000. ¿Sabes? En un principio Salomón entendía que él iba a ser la autoridad sobre todo, que a él le pertenecería todo, por eso él no pidió dinero. ¿El que pidió? Sabiduría. Decía un video, cada quien pide desde sus carencias. Obviamente, si una persona necesita dinero, ¿qué es lo que va a pedir? Dinero. Si una persona está enferma, ¿qué es lo que va a pedir esa persona? Salud. Date cuenta de las carencias que tienes el día de hoy, eso es lo que vas a pedir. Dirías, no, un esposo, ay, ese que tengo ya, Señor. Puchi, fuera. Unos dirían, no, yo sí quiero tener salud. Otros dirían, no, yo sí quisiera una feria, porque sí estoy bien amolado ahorita. Pero Dios mira el corazón. Sin darnos cuenta, vamos por esta vida afanados por lo que queremos conquistar. Vamos ahora Salmos 34:10 y ya estamos terminando. Salmos 34:10. ¿Qué dice? Dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová, dice, no tendrán falta de ningún bien. Entonces, si a veces estamos en necesidad, es porque no estamos buscando bien a Dios. A veces, la verdad, sinceramente, el 90% de las personas que se acercan a Dios es por necesidad. No es porque le quieran buscar. O tú ve ahorita y compártele a alguien que esté bien estable económicamente, dile, ven, te invito a la iglesia a buscar de Dios. ¿Qué te va a decir? No tengo tiempo, tengo mucho trabajo. Pero si esa persona que hay una gran necesidad sobre su vida, algún familiar está pasando por una situación difícil, ¿qué te va a decir? Por favor, ¿puedes venir a orar por mí? ¿A cuántos les han dicho, puedes venir a orar por mí o ayúdame a orar? Porque no estamos buscando a Dios. Buscamos cuando le necesitamos. Por eso la Biblia dice, busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que Él está cercano. Créeme, Dios está más cerca de lo que tú crees. Pero ¿qué es lo que pasa? No le llamamos, no oramos, no le buscamos y por eso no sentimos a Dios tan cerca. Y la Biblia así lo dice, llamarle en tanto que Él está cercano.
Dile a la persona que está a tu lado, Dios está muy cerca de ti. Ahora dile a la otra persona, Dios está muy cerca de ti. Por eso dice, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún ¿qué? De ningún bien. De hecho, el Salmo 23 culmina así, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿A cuántos quieren que el bien y la misericordia los persigan? Y créeme, esto no es una doctrina de prosperidad, es lo que dice en la palabra de Dios. Dice que los que buscan a Jehová no tendrán falta ¿qué? De ningún bien. Hoy date cuenta qué es lo que necesitas en este día. Hazte esta pregunta y sea honesto contigo mismo, ¿qué necesito el día de hoy? ¿Con qué necesidad vengo hoy a la iglesia? Y a medida que tú te acerques a Dios, que tú le digas, Señor, yo me quiero acercar a ti, pero yo quiero que tú me ayudes en esta situación. Yo quiero que este bien venga sobre mi vida y pueda ayudarme. Y por último, vamos a leer Hebreos capítulo 13. En esta parte de la Biblia se nos habla acerca de los deberes como cristianos. Hebreos capítulo 13. Si tú tienes tu Biblia en físico, hay un subtítulo en la parte de arriba. ¿Qué es lo que dice? Deberes cristianos. Y dice así, Hebreos capítulo 13, verso 1, dice, permanezca el amor fraternal. Dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Verso 3. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos. Dice, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Dice, y culmina el verso 5. Bueno, 5 y 6 dice, sean vuestras costumbres, ¿sin qué? Sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera, verso 6, que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y dice el verso 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y verso 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Que tú puedas entender en este tiempo que la provisión de Dios sí está presente, pero necesitamos buscarle. Necesitamos entender que nuestro afán tiene que desaparecer en estos tiempos. Y por eso la pregunta de este día, ¿eres feliz? ¿Sí o no? Aquí la Biblia dice que en ciertos casos Dios va a ser el que va a juzgar. Por eso tú no te debes de preocupar por nada. En lo que a nosotros compete, pues tenemos que perdonar, tenemos que ayudar, tenemos que ser generosos, tenemos que hacer muchas cosas. Y aquí la Biblia nos dice aquí deberes cristianos, deberes que tú y yo tenemos que hacer a partir de este día si tú no lo estás mostrando. Y yo te voy a invitar a que te pongas de pie en esta tarde. Que tú entiendas que la condición de este mundo no es por culpa de Dios, es a causa del pecado del hombre, es a causa de la maldad del hombre.
y que toda esa maldad tiene una consecuencia. Todo ese pecado trae una consecuencia y la Biblia dice que la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Y por eso la maldición, la enfermedad, son cosas que han provenido del hombre, que no provienen de Dios. Y por eso necesitamos ser guardados, necesitamos ser protegidos, necesitamos buscar a Dios para que Él nos pueda ayudar. Por eso, para ti no debe ser una opción de Dios, debe ser una necesidad. Debe ser algo que realmente te impulse a creer en que todo va a estar bien, en que tu situación que tienes y con la cual has venido el día de hoy tiene una esperanza, tiene una solución. La pregunta es, ¿lo puedes creer? Y por eso te voy a invitar que cierres tus ojos en esta tarde y que ahí puedas levantar una oración en esta mañana y que tú puedas confesar ahí con tus propios labios si habías estado afanado en algo. Que le digas, Señor, perdóname porque ahora entiendo que todo fue creado por ti y para ti. Que tú eres el que me ha dado la gracia, me has dado la capacidad, el don, el talento para poder hacer las cosas. Dile, Señor, yo quiero aprender a ser feliz con lo que tengo. Si tú has buscado llenar la felicidad a través de cosas, dile, Señor, perdona. Dile, yo quiero aprender a ser feliz con lo que tengo, aprender a ser feliz con mi familia, aprender a ser feliz, Señor, con lo que tú me has dado. Y si aún no tengo algo, dile, Señor, ayúdame, hazme productivo, bendice el fruto de mis manos. Señor, dame gracia delante de la gente para que pueda ser acepto. Padre, queremos conocerte, Señor, como un Dios proveedor. Tú has puesto los medios, nos has llenado de dones, de talentos, nos has dado gracia, Padre, y te pedimos gracia para estos tiempos, Señor. Gracia para estos tiempos que estamos pasando, por la situación que está pasando la ciudad, Señor. Que tú, Señor, nos des la fortaleza, nos des la fe, que tú puedas bendecir, Señor, el fruto de nuestras manos, que tú bendigas nuestros talentos, Señor, nuestros dones, que tú bendigas, Padre, cada familia en este lugar. Dile, Señor, yo quiero aprender primeramente a ser feliz con lo que tengo, y si tú me añades, Señor, si tú me das la gracia, dile, Padre, no me voy a olvidar de ti, no me voy a olvidar, Señor, que todo es por ti. Empiézale a dar gracias a Dios por lo que tienes el día de hoy, porque tienes una familia, un techo donde tú puedes llegar a descansar, porque no te ha faltado alimento, porque a veces no agradecemos lo que tenemos. Cuán privilegiados somos porque tenemos que comer, tenemos que vestir, tenemos un lugar donde dormir y a veces no valoramos, a veces nuestra afán es mucho más grande, que queremos más y más y por eso no vemos la provisión de Dios, porque no aprendemos a disfrutar lo que primeramente tenemos. Dile, gracias, Señor, por mi familia, gracias, Señor, por mi trabajo, gracias, Señor, por estos dones y talentos que me has dado. Dile, Señor, hoy yo quiero enfocarme nuevamente y quitar, Señor, todo afán de mi vida. Dile, Señor, yo quiero agradarte a ti. Yo quiero, Señor, realmente verte como un Dios proveedor. Si hoy tú vienes con una necesidad de enfermedad, dile, Padre, provee la sanidad en este tiempo, Señor. Hazme libre de toda enfermedad, Padre. Si hoy tú tienes un problema familiar, un problema económico, dile, Señor, trae tu provisión. Dile, yo te quiero conocer realmente, Señor, como ese Dios proveedor, pero quiero entender también, Señor, y quiero ser feliz con lo que tengo. Quiero que cuando tú veas mi corazón no veas avaricia, no veas afán, no veas, Señor, orgullo. Dile, Padre, yo quiero experimentar tu bendición. Yo quiero sentirme bendecido y quiero poder decir que soy una persona bendecida. Bendecida, Señor, porque tú me permites estar con vida. Bendecida, Señor, porque me permites estar en una iglesia, me permites estar, Señor,
en estos tiempos, Señor, con una fe para poder demostrar a los demás, Señor, que tú sí eres real, que tú sí eres fiel, Señor. Padre, levántanos en este tiempo, restaura, Señor, en este día aquello que había estado caído. Padre, ayúdanos a comprender, a valorar, Señor, lo que tenemos. Dile, Padre, ayúdame a poder valorar lo que tengo. Si tú eres padre, eres madre, tú tienes la dicha de ser padre y madre. Hay muchos que no tienen esa dicha. Empieza a valorar tu familia. Empieza a valorar lo que tienes en este día. Dile, Señor, gracias por mi negocio, gracias por mi trabajo. Señor, dile, yo quiero ser excelente en lo que hago. Dile, quiero ser honesto, quiero ser, Señor, trabajador. Quiero, Padre, que los demás vean, Señor, que tú me estás bendiciendo, que tú, Señor, estás bendiciendo el fruto de mis manos. Dile, gracias, Señor, si no he podido ver quizá lo que yo había esperado en este tiempo, pero aún así te doy gracias, Señor, porque así como hay momentos malos, también hay momentos buenos. Hay momentos, Señor, de sobreabundancia, pero también, Señor, yo te agradezco en los momentos donde no hay. Y te pido que tú abras los cielos en este tiempo. Padre, abre los cielos sobre Taxco. Abre los cielos, Señor, sobre la economía de esta ciudad. Ten misericordia, Padre, y pon paz en Taxco. Padre, pon los medios para que la maldad, Señor, pueda frenarse en estos tiempos y que Taxco pueda ser bendecido. Bendecimos, Señor, a nuestro turismo, que es una parte fundamental del sustento de la economía de esta ciudad, Señor. Ayúdanos a ser más agradecidos, Señor, a poder atender bien al extranjero, a poder ser honestos, Padre, en nuestros trabajos, a tener balanzas justas, a ser, Señor, personas honradas, personas, Señor, de bien. Perdónanos, Señor, si hemos fallado. Perdónanos, Padre, si hemos, Señor, abusado. Pero, Padre, hoy queremos estar en el propósito. Queremos, Señor, realmente estar bajo la cobertura de tu bendición, Padre. Y que siempre podamos verte, Señor, como ese Dios proveedor. Hoy levanta tus manos hacia el cielo y dile, Señor, tú eres mi proveedor. Dile, Señor, tuyo es el oro, tuya es la plata. Yo hoy entiendo, Padre, que todo lo que hay en este mundo te pertenece a ti. Dile, ayúdame a ser un buen administrador, ayúdame a ser un buen mayordomo, Señor, de todo lo que me das. Y que yo pueda bendecir a otras personas, que yo pueda bendecir a la iglesia, que yo pueda bendecir al necesitado, que pueda bendecir, Señor, a aquel que está quebrantado. Y que yo pueda ser un testimonio, Padre, de que tú eres un Dios bueno y que tú, Señor, tienes el control de cada situación. Padre, te damos gracias en este día por esta oportunidad que nos das de estar en este lugar, Señor. Yo te pido, Espíritu de Dios, que tú sigas revelando esta palabra, Señor, hasta lo más profundo del corazón, y que en este tiempo, Señor, estemos cimentados en tu provisión. Padre, no queremos tener nada si no es bendecido por ti. No queremos, Señor, conquistar nada si tú no estás con nosotros, si tú no lo bendices, Señor. Por eso yo te pido que tú bendigas, Señor, a cada uno de tus hijos en este día. Bendice sus familias, bendice sus relaciones, bendice sus negocios, bendice sus trabajos. Bendice, Señor, su salud, y que podamos experimentar una plenitud en este tiempo. Padre, hoy te pedimos por los que han pasado, Señor, por esas pérdidas, que tú los fortalezcas, Señor. Trae consolación a sus vidas, Padre. Que tú, Señor, también veas que tú vas a proveer para todas esas necesidades, que tú vas a traer esa provisión en la consolación, Señor. Y que toda tristeza, Señor, no toma parte ni suerte, Señor, en este tiempo. Dile, Padre, quita todas mis preocupaciones, Señor, todos mis afanes, todo estrés, Señor, que me he cargado en este tiempo. Dile, yo voy a creer en ti, voy a confiar en ti. Y ahí alza tus labios y dile, Señor, voy a creer en ti, voy a confiar en ti, voy a creer en tu palabra, voy a creer, Señor, con la fe que me has dado, en que todo va a estar bien.
Dile, Señor, hoy yo creo en lo que no veo, tengo la certeza de lo que espero, tengo la convicción de lo que no veo, porque tú tienes el control, porque tú eres el Dios, porque todo fue hecho por ti y para ti, Señor, y mi vida te pertenece, mi alma te pertenece, todo lo que yo soy te pertenece, Señor. Así que haz tu voluntad, haz lo que quieras de mí en esta semana. Padre, ponemos esta semana en tus manos. Ahí te invito a que ores por esta semana. Dile, Señor, yo creo que esta semana va a ser de tremenda bendición, que tú vas a abrir puertas, que tú vas a bendecir, que tú vas a traer, Señor, a los clientes correctos, que tú, Señor, me vas a proveer en esta semana, Señor. Dile, Padre, hoy creo en ti. Yo creo, Señor, que soy bendecido porque soy un hijo tuyo, porque soy una hija tuya, Padre. Y tú tienes el control de la ciudad, tienes el control de mi familia, tienes el control de mis finanzas, tienes el control de mi salud, tienes el control, Señor, de mi vida, porque tú eres el Dios proveedor. Así te lo pedimos en esta tarde, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios.